junto a Carolina León, periodista del Diario Financiero. ¿Qué tal, Carolina? Hola, querido, ¿todo bien Acerque por viene acá? harto el micrófono. Acerco. Eso, exactamente. ¿Todo bien por acá y tú? Muy bien, pues, ¿cómo estuvo Icare ayer? Intenso y me atrevería a decir que muy entretenido. Todo entretenido, sí. Sí, estuvimos con un José Antonio Caz, un poco, yo lo diría en términos bien simples, dicharachero en cierta forma. Efectivamente. Bueno para la talla, bromeando mucho en torno a la conformación del gabinete. De hecho, era muy cómico que él comentara más de una oportunidad que no iba a confirmar nombres ni nada de eso. Pero al mismo tiempo, en varias oportunidades decía, veo varios rostros que nos van a acompañar, dio muchos agradecimientos a nombres en particular, Jorge Quirós, Claudio Alvarado, José García Ruminot, que son los nombres que suenan para Hacienda, Interior y Sexpress. Entonces hubo más de un guiño, hubo guiños más directos como a Arrau, a quien... Martín Arrau. Que suena en obras públicas. En obras públicas, de hecho, en algún momento estaban hablando de los corredores biosánicos y Caz decía, no hay plata. Pero si tienen dudas al respecto, quieren aclarar algo, hablen con Martín Arrau. Entonces, fue bien poco sutil en cierta forma. Ya. Entonces, claro, vimos a un José Antonio Caz comparado de su círculo de hierro, al menos en materia económica, generando ya los primeros puentes con el mundo empresarial ya formal. O sea, ya se había juntado con la CPC, pero ahora fue un encuentro un poco más transversal. Y con un Jorge Quirós particularmente ya posicionado básicamente como ministro de Hacienda. O sea, Jorge Quirós ayer hablaba y exponía básicamente ideas de lo que se va a hacer en términos de la simplificación de ciertos permisos sectoriales como ministro de Hacienda. O sea, la sorpresa sería más bien que a él no lo nombraran en ese caso. Claro, y de forma muy explícita, porque de hecho él decía, vamos a llegar en marzo con los decretos de ley escritos, los proyectos de ley escritos. Él hablaba también de que se iban a hacer los esfuerzos para trabajar durante febrero con el Parlamento, pese a que la gente se tomara vacaciones. Entonces, claro, él ya como que no estaba hablando como el coordinador del equipo económico, ya estaba hablando como ministro de Estado de forma pura y directa. Ya. Y eso de alguna manera es como, ya, si ya se sabe que va a ser Jorge Quirós, no tiene ningún sentido como tratar de hacerse el loco. Exactamente. No, y habló de varios temas bastante interesantes, dio hartos lineamientos de lo que se viene, como tú me mencionabas, un poco de cómo destrabar las inversiones, particularmente qué van a hacer. Hizo muchos guiños a algunos sectores, por ejemplo, en minería particularmente. Él habló de que se iban a identificar los proyectos en los que se pudiera aumentar la producción. En construcción dio varias señales, se van a eliminar un montón de permisos, se van a facilitar algunos tratamientos en las oficinas de obras municipales. Habló de regularizar un poco el sector y de la liberalización del suelo. Entonces, claro, ya está. Él tenía su hoja de ruta completamente clara. Habló también de la agenda laboral, mucho énfasis en la exportación de servicios como unas nuevas oportunidades laborales, particularmente para la gente joven. Habló mucho de esta fórmula, de este beneficio tributario a las empresas que apuesten por la contratación de trabajadores que podrían caer en la informalidad o gente joven. Entonces, claro, básicamente dio toda la hoja de ruta. De hecho, fue muy interesante porque la conversación, el evento mismo, era un evento para que los empresarios escucharan al presidente electo. El presidente electo dio un discurso, habló bastante rato, fueron cerca de 48 minutos. Pero claro, después en el panel de preguntas, que era más particular, Caz decía, como yo no soy experto y por eso pido que suba al escenario Jorge Quirós. Entonces, claramente todo el respaldo que se dio y toda la dinámica es ya de este hombre que me acompaña, va a ser mi ministro de Hacienda. Ya. Igual la exposición de Jorge Quirós a mí me resultó bien interesante porque... de alguna manera como que despeja anticipadamente dudas. O sea, José Antonio Caz está actuando en la práctica, no tomando decisiones, pero anticipando las decisiones que va a tomar de alguna manera, de una forma como un incentivo a que los inversionistas empiecen ya a proyectarse, a tomar decisiones de forma rápida. De hecho, la lectura con la que quedaron varios empresarios, con los que ayer el equipo de Diario Financiero conversó, era un poco eso, como que se aclararon, se aterrizaron algunas ideas, entonces quedó como esa sensación de, se va a mover la aguja, se van a poder hacer más cosas. Hay varios que quedaron con una muy buena impresión, entonces claramente el tablero se está ajustando. Y eso sumado a que, más allá de Jorge Quirós, ya se están conociendo los nombres de los otros personajes que también van a acompañar. Antes de ir a eso, cuando decía Jorge Quirós, por ejemplo, esta idea
de desarmar o desmantelar la maraña regulatoria que asfixia la construcción, que es el 70% de la formación bruta de capital fijo. Sí. O sea, es un dato muy importante. Él decía, eliminar 1.500 circulares acumuladas por décadas que hoy permiten a directores de obras municipales y seremis paralizar proyectos de forma muy arbitraria. Tal cual. ¿Quién no lo ha vivido, no? O sea, con lo que ocurre con efectivamente la dirección de obras municipales, y que se va a ejecutar mediante una sola circular que va a reducir la normativa a apenas 11 circulares, o sea, pasar de 1.500 a 11 circulares, lo que sin duda busca liberalizar el uso de suelo. Tal cual. Y de hecho no es lo único. Relacionado a eso, también habló de eliminar 15.000 instructivos de departamentos de las obras municipales. O sea, claramente ahí la mano que se va a meter al sector va a ser importante. Y probablemente eso va a impactar en que vamos a tener más proyectos. De hecho, él hablaba, básicamente, su diagnóstico era que las viviendas son caras por varios factores. Y varios de eso era porque él decía, las hacemos más caras. Y es porque claramente él apuntaba que había tanta cosa burocrática, administrativa, que básicamente se terminaban encareciendo y ese costo se terminaba traspasando a las personas. Y por eso él hablaba, de hecho, su lectura era que la solución no es avanzar únicamente en un pie cero u otras fórmulas, sino que se tiene que abordar el problema de fondo, que es justamente la excesiva burocracia y tramitación que también hay detrás del tema. Ahora, yo creo que pueden haber expertos que puedan tener otra lectura. Esto finalmente se va a ir aterrizando una vez que ya lleguen al gobierno y nos digan concretamente cuáles van a ser las circulares que se van a eliminar, de qué forma y todo eso. Ya. Vamos ahora entonces a otros nombres. Así como vamos a la trastienda de lo que pasó ayer en Ica. Gabinete. Ayer habían varios nombres. De hecho, por ejemplo, estaba María Jesús Golf, que ella es parte del equipo cercano de CAS y que suena como próxima ministra de Desarrollo Social. Estaba José García Ruminot, actual senador, que deja el cargo ahora en marzo. Y que él es bien sincero, porque a él le preguntaban como, senador, ¿va a ser ministro? Se reía, contestaba jugando, entonces claramente ya está totalmente definido. Y habían otros nombres que, si bien ayer quizás, no recuerdo exactamente todos los nombres que ayer estaban en la actividad, pero ya hay cierta claridad de quiénes van a aterrizar en el gabinete. Por ejemplo, la periodista Mara Cerini va a ser la vocería de gobierno. Es lo que se insiste, pero hay quienes dicen que eso no va a pasar. Yo creo que acá hay que dejarnos sorprender. Estos son los nombres que suenan por ahora, pero claramente siempre está el factor duda. ¿Qué periodista le gusta? Déjese sorprender. Es como, no, a mí me... Te va a pasar. Certeza. Mira, si a mí también me gusta la certeza, pero en política siempre hay cambios. A cualquiera que está acá escuchando, a cualquiera le dicen, oye, necesito hablar contigo, pero no te puedo contar ahora, así que te cuento mañana. Y uno dice, no. Si a cualquiera le pasa que quiere que le cuenten al tiro, imagínate un periodista. No, sí, es horroroso. En realidad, es horroroso. O sea, a uno no le pueden decir, oye, necesito contarte algo, pero no puedo ahora. Y es como... En realidad es porque me estoy engañando y quiero ver esto con optimismo. Déjate sorprender. ¿Dónde? Iván Poduje, por ejemplo, suena en vivienda. Entonces, claro, hay nombres que aparecen, pero sin embargo, si bien hay nombres que suenan, el presidente ha insistido en que no ha confirmado a nadie, pero además hay carteras que está costando bastante levantar candidatos. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con seguridad y el Ministerio del Trabajo. En algún momento sonaron con fuerza ahí algunas alternativas, como por ejemplo Cecilia Cifuentes, Alejandro Weber, pero pareciera por las conversaciones que hemos estado teniendo que ya son alternativas que ya no están sobre la mesa y se está dificultando un poco el tema. Particularmente en el Mintraf se está dando el desafío de que es una cartera que históricamente ha sido muy apetecida, porque es una cartera muy expuesta, con muchos desafíos, o sea, muy ciudadana, pero particularmente por el enfoque que le quiere dar la futura administración, pareciera que no está logrando convencer a las alternativas sobre la mesa, en cierta forma. Porque claro, va a tener el desafío de terminar de implementar la reforma previsional, hay harta dudas sobre los temas laborales, se ha hablado mucho de perfeccionar, revisar algunas leyes. Por el lado de la ET probablemente hay mucha pega, pero claro, hasta ahora no hay un nombre definido ya para esa cartera, así que yo creo que aquí somos varios los que estamos llamando todos los días, vueltos monos, intentando saber el avance de las conversaciones, pero claramente se está dificultando. Y yo creo que aunque haya nombres que suenen firmes, por ejemplo Pérez Maquena sigue sonando, liderando las conversaciones para Cancillería. Nos guste o no nos guste, yo creo que el factor sorpresa tenemos que estar preparados para ello. Ahora, digamos que estamos sonados, digamos. No, totalmente. O sea, igual yo creo que va a haber poco margen para sorpresa. O sea, yo creo que los nombres que ya están ahora sobre la mesa son los que van a estar ocupando algún cargo.
Pero claro, el presidente ha sido bien enfático, ayer tiraba la talla, de hecho dijo, el 20 de enero van a conocer a los 15 ministros, perdón, 18 o 20 o 22. Y de hecho incluso bromeaba que podíamos pasar de 25 a 30. Dejó muy abierta la puerta que quizás van a haber ministros, triministros o quizás no. Fue muy juguetón con cómo presentó la dinámica. Se reía mucho de la prensa que seguimos especulando en torno a los nombres. Entonces, claro, a la larga, las definiciones concretas las vamos a conocer el próximo 20 de enero. Ya. Tenemos algo más que destacar porque estaba Eduardo Frei ayer en Icare. Sí, tienen una relación muy estrecha. Había mucho compañerismo se transmitió. Kast le hizo varios agradecimientos. Y de hecho, algo que me llamó particularmente la atención es que no solo hubo guiños en cierta forma a Frei y lo que logró también él o cómo ha estado apoyando ahora, sino que también hubo guiños a la ex competencia presidencial de José Antonio Kast, Janet Jara. Si bien no la mencionó explícitamente, dijo que en materia de monumentos y otros temas, ella había hecho varias propuestas que él estaba dispuesto a considerar, que le iban a cobrar la mano en cierta forma. Entonces, claro, se mostró un José Antonio Kast muy abierto, tanto a escuchar a los empresarios, darle su hoja de ruta, agradeciendo a Frei, haciéndole este guiño a Jara, y al mismo tiempo también vimos un José Antonio Kast muy crítico con el gobierno ya saliente de Gabriel Boric. Así que fue un mix, yo creo, me atrevería a decir que fue una dinámica bien entretenida la que vimos ayer en Icarias, y se notaba en el público. Ya. Bien, pues Carolina, luego conversando con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carolina. Que estés bien, querido. Chao, chao.